Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 27º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 24, Salmos 126 o 127. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 9 al 11. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Ante la realidad y la crisis que está atravesando hoy la institución familiar y el matrimonio, con tantas nuevas propuestas y maneras de vivir, experimentar y expresar las relaciones de pareja, con tantos nuevos modos de vivir la sexualidad y la genitalidad, es importante y oportuno hoy el tema que nos propone la palabra de Dios sobre el matrimonio, el divorcio y la creación del hombre y la mujer dentro del proyecto original de Dios. Y además oportuno también por la propuesta de nuestra arquidiócesis para meditar y vivir este mes misionero, reflexionando en la familia como creación de Dios. Son muchos los interrogantes que hoy se ponen en la sociedad y en la cultura actual sobre esta institución matrimonial. Si vale la pena o no insistir en el tentativo de ajustar una relación que o ha nacido mal o que en el tiempo se ha dañado. Se ha perdido el amor, hay incompatibilidad de caracteres, se desprecian el uno al otro, se habla solo para ofenderse y aún se involucran los hijos en el fracaso amoroso de los padres. ¿Qué sentido tiene continuar juntos? ¿Puede Dios exigir que se mantenga una convivencia que se ha convertido en un suplicio? ¿No es mejor que cada uno tome su propio camino y reconstruya su vida? ¿Son posibles dentro del matrimonio, para estar de acuerdo con el tiempo, nuevas formas y maneras de vivir y expresar la sexualidad y la genitalidad? Viendo la realidad hoy, cuando aumentan las separaciones y las peticiones de nulidad matrimonial y la inconstancia y poca perseverancia en el matrimonio, ¿no es mejor la convivencia hasta cuando se puedan soportar? Entran en el proyecto de Dios si son válidas las relaciones prematrimoniales, los intercambios de parejas, las relaciones extramatrimoniales, etc. La lógica de los hombres y la que plantean a Jesús los fariseos es sin muchos rodeos el divorcio, la laxitud moral o ética, la reivindicación de la libertad y que cada uno pueda hacer lo que quiera, como quiera y con quien quiera. Sin ánimo de polemizar, parcializar el mensaje o hacer una apología, es necesario entonces que un cristiano conozca efectivamente cuál es el proyecto original de Dios,
cuál es el pensamiento y la propuesta de Jesucristo y cuáles pueden ser también los tratamientos pastorales al respecto. Y teniendo claro todo esto, busquemos ir tras el proyecto de Dios, asumiendo la verdad y todo el riesgo y toda la dificultad. Pues la liturgia de hoy propone como argumentos obligados el proyecto original de Dios y el vínculo consiguiente de fidelidad recíproca entre el hombre y la mujer. Y creo que es oportuno comenzar con la propuesta final del Evangelio de hoy. Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Y por qué es importante partir de esta premisa? Dice Alessandro Pronsato: el hombre se ha envejecido precozmente, ha perdido la espontaneidad, la frescura y el empuje originales. Se ha vuelto complicado, pretencioso, astuto, insidioso, por lo que es necesario volver a empezar desde el principio, volver a partir desde el niño. Y por tanto es necesario resaltar algunas cualidades de los niños para comprender la invitación de Jesús. La disponibilidad y receptividad del niño. Reclamo que Jesús hace a los fariseos y a nosotros hoy por la dureza del corazón que nos aparta del proyecto original de Dios, para validar nuestras maneras equivocadas de ver las cosas y aplicar las normas siempre a nuestra comodidad y favor. El niño no es dueño de sí y no tiene nada propio. Son parecidos a la mano vacía de un mendigo. Viven sin pretensiones y ligeros de equipaje. Están dispuestos a aprender, a recibir lo que les den, capaces de dejarse guiar. Son siempre llevados de la mano, se preguntan por el mañana, pero viven el presente. Miran al infinito y se sorprenden de las conquistas alcanzadas. Tienen implícito un sentido natural de dependencia, sobre todo a las personas mayores. Es libre, dispuesto a responder a las llamadas que se les dirigen. Se abre confiado con abandono. No hay en él esa prudencia sospechosa y astuta que con frecuencia marca a los adultos, dice Alessandro Pronsato. Jesús es el prototipo y modelo de ese niño que no muere en el adulto, porque siempre vivió en una absoluta dependencia y armonía con el proyecto salvador del Padre. Mi papá decía que uno es viejo cuando pierde la alegría, el gozo y la espontaneidad de la niñez, no cuando aparecen las arrugas y los cabellos se tiñen de blanco. Y es que precisamente Dios creó al hombre y a la mujer para el asombro y para ser feliz en el encuentro con el otro, que le es igual y compañía, como dice el texto bíblico, y con los otros animales y cosas con los que comparte su misma creaturalidad. Por eso el principio de Dios y la primera observación de Dios, que todo lo había hecho bueno, es: no está bien que el hombre esté solo. Y en este principio divino encontramos la razón de ser y la importancia de la indisolubilidad del matrimonio como una exigencia de amor y no como una ley o un precepto insoportable que tengo que llevar como una cruz. Dios hizo al hombre y a la mujer como dos maneras de ser hombre, que se complementan el uno en el otro, en esa atracción sexual que hace que el uno salga de sí mismo para entrar en el otro, para ir al encuentro del otro y compartir con el otro todos los dones con los cuales ha sido enriquecido, sin egoísmos, vanaglorias, protagonismos y superioridades. Y este es el sentido de la sexualidad, que va mucho más allá de la genitalidad, que es simplemente un aspecto importante en la relación, en el conocimiento, en la compenetración, en el ir al encuentro del otro, que aunque conlleve el placer y el deleite, no se limita simplemente a eso, ni solo a la procreación, que no solo es el único fin que tiene el matrimonio. Es claro el texto bíblico con el que responde Jesús después de haber sacado la verdad del divorcio en boca de los fariseos y dejar claro el por qué había establecido Moisés esa ley,
por la dureza del corazón y solo para salvaguardar del egoísmo y prepotencia del hombre los derechos de la mujer. Porque sin esta acta de repudio o libelo de divorcio, la mujer podría ser expuesta a la lapidación. Pero deja claro Jesús que al principio, al origen del proyecto de Dios no estaba, ni está, ni estará contemplado jamás este acto abominable, repudiable y irrecusable, como dice el profeta Malaquías 2:15-16. ¿No ha hecho Él un solo ser que tiene carne y espíritu? Y este uno que busca una posteridad dada por Dios. Guardad pues vuestro espíritu, no traicionéis a la esposa de tu juventud, pues yo odio el repudio, dice Yahvé, Dios de Israel, y al que encubre con su vestido la violencia, dice Yahvé Sebaot. Guardad pues vuestro espíritu, y no cometáis traición. Así pues, la palabra divorcio han descubierto los rabinos y los especialistas de la Sagrada Escritura que ésta no aparece en ningún texto, en ninguna palabra de la Biblia. Ni siquiera las dos letras hebreas con las que se escribe el libelo de repudio aparece una seguida de la otra, con lo que se llega a la conclusión que ni siquiera la sombra de esta palabra quiere Dios, el Creador, que aparezca en su proyecto. Por eso Jesús agrega a ese proyecto que el mismo Dios bendice, que lo que Dios ha unido no debe separarlo el hombre. Y no es que Jesús esté dando una norma más rígida a la de Moisés, sino que con ello quiere que efectivamente el reino de Dios, con toda su propuesta, su fuerza, sus exigencias, sin subterfugios, sin acomodamientos, sin egoísmos, sin visiones y lógicas humanas, llegue a su plenitud, y nosotros, llamados a ser felices en el encuentro con los otros, superando la soledad, podamos realizar el proyecto original de Dios, y como un niño nos abramos confiados y en dependencia absoluta al amor y al querer de Dios, en quien el hombre encuentra su plenitud y su realización plena, la felicidad. El hombre y la mujer han sido creados entonces para que lleguen a construir juntos por el amor y el complemento del uno con el otro, al hombre perfecto. La atracción entonces que hay entre el hombre y la mujer no es solo para la genitalidad, que de alguna manera sí se limita solo a eso. En vez de enriquecer al hombre o a la mujer, los empobrece, porque los convierte en simples objetos e instrumentos de placer, como tal vez vemos hoy que sucede en nuestra sociedad, en nuestra realidad y en nuestra mentalidad. De ahí la sorpresa de Adán al encontrar a la mujer. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Se llamará mujer, que en el idioma original hebreo sería ombra, porque viene del hombre, con lo que se resalta incluso el principio divino que hay en la pareja humana. Jesús, ante la concepción judía de la procreación como fin último del matrimonio, para justificar incluso en algunos casos el divorcio, toma una posición de ruptura, ya que este no es el único fin del matrimonio, es uno de los fines muy importante, junto con el de ser el uno y el otro compañía y complemento, y juntos buscar, lograr y alcanzar la felicidad, superando las diferencias que se puedan encontrar, que de hecho estas diferencias siempre son superables y marginales, porque hacen parte de la humanidad y de la debilidad. Y cuando existe el verdadero amor, todo se podrá perdonar y olvidar. Por eso Jesús es tajante y claro: ningún divorcio, ninguna relación prematrimonial o extraconyugal, ningún intercambio de pareja, ningún modelo nuevo de matrimonio o de familia que afecte la sexualidad, la intimidad y la relación de la pareja entra en el proyecto original de Dios,
sino que al contrario es un atentado destructor de la obra del Señor, que ha unido al hombre y a la mujer en una sola carne. Claro está que la meta propuesta por Jesús es altísima y requiere tanta disponibilidad y decisión, pero también sabemos que los pasos del hombre son inciertos y difíciles, y que solo Dios, la fragilidad de cada uno, y por eso ninguno puede ocupar el puesto de Dios y declararse juez de los propios hermanos. Ninguno tiene el derecho de valorar las culpas y pronunciar condenas. La Iglesia nos enseña que a cada situación se debe tratar con prudencia, sabiduría y amor. Mostrarse entonces comprensivo y paciente no significa ablandar las exigencias evangélicas y adecuarse a la moral corriente, sino mostrar sabiduría y celo pastoral, dice el padre Fernando Armelini. Recordemos que en la pastoral familiar de la Iglesia con los últimos papas nos ha ido enseñando que hay que tener claro el proyecto original de Dios, que es inmodificable. Pero la Iglesia es madre y es maestra, guiada siempre por el Espíritu Santo, que nos revela la verdad plena, para que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y a la salvación. Si el hombre quiere reencontrar la unidad, la armonía perdida, no debe separarse entonces del plan divino. Pidamos a la Santísima Virgen María y a San José, modelos acabados de familia, de esposos, de padres, de estar siempre en el proyecto original de Dios. Ayuden a todos los esposos, padres, hijos y familias a buscar hacer siempre la voluntad de Dios para ser plenamente felices en la complementariedad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día, un feliz domingo, una feliz semana, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.